Ya habíamos hablado acerca lo que eran, de lo que eran, perdón, lo- la Escherichia coli como patógenos y mencionamos algunos otros más. Justamente quién, a la salmonela, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hablar de otra que es muy parecida en su patogenia, que es la Shigella, ¿sí? Esta Shigella tiene la característica, ¿no?, de también ser una enterobacteria, principalmente a diferencia de la salmonela, pues esta va a atacar más en lo que es el intestino grueso, principalmente en el colon. Sin embargo, esta Shigella como género Shigella spp, pues existen diferentes especies, pueden manifestar indistintamente los procesos patogénicos. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a mencionar a las 4 especies principales de la Shigella, ¿no? Tenemos la Shigella dysenteriae, la Shigella flexneri, la Shigella boydii y la Shigella shonei, ¿no? Estas 4, como les reitero, dependiendo del lugar, pues se van a manifestar de diferentes maneras, geográficamente, si vale el tema. Como decimos en el slide, son parásitas exclusivas del hombre, tienden a generar estos cuadros cuando ingresan a nuestro tracto digestivo, pues van a llegar y se van a instalar en el tejido del intestino grueso, como se los había mostrado, y nos generarán los cuadros patogénicos que van a ser muy clásicos de estas shigella. Interesantemente, esta shigella en algún momento se la consideró que era una variedad de la Escherichia coli, ¿sí?, por su parecido. Tiene mucho parecido bioquímicamente, o sea, en sus funciones metabólicas y también antigénicamente con la coli. Por eso reitero, en algún momento los autores a lo largo de la historia la clasificaban como una variedad de la Escherichia coli. Sin embargo, sabemos muy bien que es otro género, ¿no?, y que hay diferentes especies, ¿no? Principalmente se diferenciarán por el hecho de que una es indol positivo, la Escherichia coli, y la Shigella es indol negativo. La coli es mótil y la Shigella es inmóvil, no tiene motilidad. Son 2 principales diferencias entre ellas. Entonces, patogénicamente, la Shigella, ¿no?, tiende a manifestarse o transmitirse de persona a persona, ¿no?, vía fecal oral, es decir, contaminación de estos alimentos en bebidas o en alimentos, ¿sí? Esa es la vía de transmisión principal. Una vez que ingresado, hace la invasión y la multiplicación en el colon. Su característica es generar la respuesta inflamatoria secundaria. Eso por el hecho que va a ir destruyendo el epitelio del intestino grueso, ¿no es cierto? La salmonela, la Shigella dysenteriae, es una de las más famosas como patógena de estos 4 por el hecho de que puede generar la toxina de Shiga, ¿sí? Es una toxina que le permite ser altamente invasiva y destructiva, si vale el término. En algún momento se habló, si ustedes han escuchado en noticias, que había una variedad de Escherichia coli en Europa, Alemania, que habría tenido también origen en parte de Asia, de China, que generó un brote epidémico con una Escherichia coli que era portadora del gen Shiga que tiene la Shigella dysenteriae. Es decir, esa coli habría aprendido y captado este gen de una Shigella. ¿Entienden? Y eso ya lo hemos descrito en las posibilidades de genética, ¿no es cierto? Entonces, para recordar mejor, ¿no?, les mostraba cómo ingresa la Shigella. Pues la Shigella, a diferencia de la salmonela, les decía, va a entrar y se va a volver parásita del hombre. O sea, se va a quedar ahí, pero cuando decimos parásita, ¿qué significa? No va a estar sin causar daño, sino va a ir generando daño a lo largo de todo el tiempo. ¿Es capísima para qué? Para invadir, es decir, las células del grueso. Entonces se entra dentro de estas células
y es donde empieza a sobrevivir. Ejerce su efecto parásito y gracias a la generación de su cola de actina, pues genera su motilidad dentro de la célula para proceder a invadir las células de al lado, el tejido de al lado. De tal manera que así lo que genera al destruir las células y sigue invadiendo a la de al lado y a la de al lado, es la famosa, ¿no? O son famosas lesiones que van a generar microsangrados inicialmente y que gradualmente, dependiendo al daño que cause la Shigella, pues van a ser sangrados mayores. Entonces, les decía, ¿qué cuadro clínico se va a generar? Pues la disentería, ¿no? Bacteriana, ¿cierto? Es causada por la Shigella. Ven acá cuál es el mecanismo patogénico de invasión de la Shigella. Entonces, quien también le ayuda a generar ese proceso es la toxina de Shiga. Entonces, clínicamente, la Shigella va a poder generar cuadros como inicialmente una de las mayores razones iniciales sintomáticas que hacen que el paciente consulte para llegar al médico y pues se puedan realizar los exámenes y se pueda aislar la Shigella en las heces fecales. Es importante, y se acuerdan de este término, estado de portador asintomático, en quien también decíamos eso, en la salmonela, ¿no es cierto? Entonces, en la salmonela también hay que tener ese cuidado respectivo en referencia, igual en la Shigella, de encontrar a los portadores asintomáticos. Entonces, el cuadro que va empeorando de una gastroenteritis, va madurando más, si vale el término, es la disentería basilar. Entonces ustedes gradualmente que deberán aprender a diferenciar la disentería basilar de la disentería, ¿no? Amebiana. ¿Se acuerdan? En parasitología ya deben estar avanzando eso, pues que la entamueba o ameba histolítica que causa la disentería amebiana. Entonces, la basilar en la causa la Shigella spp. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es la disentería? Pues es la presencia de sangre en las heces fecales. ¿Qué va a generar ese sangrado? Les decía y les mostraba en las imágenes por el hecho de que va destruyendo tejido y va generando como pequeñas heridas a lo largo del intestino y es de ahí de donde van sangrándose esos flecos de sangre y ha llegado algún momento pues un fleco mayor que va a significar pues la disentería basilar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a hablar de este otro microorganismo que es la Yersinia spp. También es una enterobacteria, ¿no? Es muy importante, tal vez no la tenemos mucho en nuestro medio, no la hemos escuchado mucho en nuestro medio, pero sí en nuestro medio que hemos escuchado la Escherichia coli, de la Salmonella y de la Shigella, ¿no es cierto? Entonces, la Yersinia spp, es decir, ¿por qué es spp? Porque existen más de 2 especies, ¿no? Es una enterobacteria que principalmente es un patógeno de los animales. Uno de los más populares y conocidos es la famosa Yersinia pestis. ¿Sí? ¿Por qué les digo más conocida? Porque esta Yersinia pestis es productora de la peste. ¿Sí? En algún momento era el terror a nivel de la Edad Media, siglo XIII, XIV, pues podía acabar con pueblos enteros cuando se empezaba a diseminar esta denominada peste, ¿sí? Esta etapa del coronavirus me hace recuerdo a eso de entrar en cuarentena, ¿no es cierto? Para que nadie se contagie, para que se cierre la enfermedad. Pues en esas otras épocas, cuando no había antimicrobianos y demás, esta Yersinia pestis les generaba la peste. ¿Cómo se transmitía? Pues interesantemente, el vector en este caso es la pulga. La picadura de la pulga hace que esta Yersinia que está dentro de la pulga, pues sea insertada dentro de un animal, ¿cierto? O bien la pulga extraiga del animal esta bacteria y la lleve a otra persona
que no, o a otro animal que no está infectado, ¿sí? Y de ahí es que se dice que, que el sistema de contagio depende de las pulgas, ¿sí? ¿Y quién tenía principalmente las pulgas estas? Pues las ratas, ¿no? Entonces, cuando veían en esa etapa, en esa época, una rata muerta, pues era un mal pronóstico, porque si esa rata se murió, es por algo que podía ser la peste y nadie se acercaba. Es decir, que era muy raro el contagio de persona a persona, pero sin embargo sí se puede dar. Cuando esta patología de la peste, causada por la Yersinia pestis, avanzaba más, pues tenía una mortalidad elevada. De ahí por eso que si revisamos los anales de la historia, nos van a hablar de esta peste como el azote de los pueblos. Disminuía. Dicen algunas literaturas que llegaba a matar hasta el 50-60% de los que se enfermaban en esas épocas. ¿No? Imagínense cuán mortal era, ¿sí? Y hay otras especies dentro del género Yersinia, que pues son la Yersinia enterocolítica y la Yersinia pseudotuberculosis. Estos pueden generar también cuadros gastrointestinales, salmonela más o menos, o cuadros parecidos a las apendicitis, por eso se las llama pseudoapendicitis. ¿Mm? Entonces, aclaramos, la Yersinia pestis, pues va a tener dos tipos de manifestaciones patogénicas. Una que es la denominada peste selvática y la otra que es la peste urbana, ¿no? La peste selvática está referida principalmente a los peste. Y hay uno de los roedores, un roedor que es el perrillo de las praderas, ¿no? Que es su principal presa, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Pues viene una pulga, ¿no? Y este está sano y esta pulga está infectada. Viene al picarle, al quedarse, a vivir, a parasitar. No se olviden que la pulga es un ectoparásito. Al quedarse dentro en la estructura del perrillo, pues le pica y le va a transmitir la Yersinia pestis. Este perrillo se enferma, ¿sí? Y obviamente se va a morir. Y cuando el perrillo de las praderas se ha muerto por la enfermedad que le ha causado la Yersinia, pues esta pulga que tiene, al haberle chupado su sangre al pobre perrillo, está llevando a la Yersinia, pues busca otro perrillo que puede estar sano y le contagia, ¿cierto? Infecta. Y así es este ciclo en el cual, pues cuando estos pobres perrillos de las praderas que viven en gran número en las praderas, son como los conejos, ¿no? Tienden a ser eliminados. ¿Cuándo va a llegar esta peste selvática al hombre? Pues cuando por accidente el hombre puede tener contacto con un perrillo enfermo que tiene muchas pulgas, ¿sí? ¿Qué ocurre? Pues la pulga de este perrillo le va a llegar a picar a la persona y generará principalmente la peste bubónica. ¿Y a qué se refiere la peste bubónica? Pues se refiere a la formación de bubones, ¿sí? En los genitales principalmente. Entonces, estas bubones es la manifestación de la peste bubónica, principalmente en lo que se refiere a la peste selvática. Sin embargo, cuando hablamos de la peste urbana, las cosas ya son diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre en la peste urbana? Pues en este caso, nuestro vector, nuestro reservorio, va a ser la rata y el vector sigue siendo la pulga, ¿sí? Entonces llega lo mismo que acá. Viene una pulga que ha picado más antes a un enfermo y a esta rata sana, pues al picarle le infecta, le contagia, la rata se enferma y la rata se muere. Una vez muerta la rata, pues las pulgas van a buscar a otro animal para parasitar, ¿no es cierto? Entonces, este ciclo se presenta en lo que son los acúmulos de las ratas, donde viven las ratas, y cuando hay una rata enferma, es más que seguro que va a hacer que se contagien por su intercambio de pulgas todas las ratas que viven juntas. ¿No? Por eso en las grandes ciudades, van a escuchar ustedes, pues ya se trata de eliminar a las ratas porque una de los mayores temores era justamente
que se soltara algo de esta peste. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo llega al humano? Vamos, entre roedores, que es de pulga a roedor, ¿no es cierto? Entonces, la pulga va de un roedor enfermo, va a picar a una sana y ahí le transmite la enfermedad y así se hace el círculo de contagio. Cuando una de estas ratas enfermas llega hacia las personas, pues va a ser por el hecho de que el humano vaya a tener contacto con las pulgas de esta rata enferma. Y estas pulgas que tienen dentro de su estructura, cuando han picado la rata enferma, pues van y pican al humano, que le van a generar la peste bubónica, ¿no es cierto? Al igual que la peste selvática. Pero ya cuando esta pulga que se queda en el humano, que está enfermo, ¿no? Pica a este humano y pica a otro que está sano, le infecta, y este a otro que está sano y le infecta, la mayor probabilidad y riesgo de este tipo de transmisión por el vector de la pulga que transmite esta Yersinia pestis va por el hecho de que va a generar la peste bubónica, pero se puede complicar el cuadro clínico porque de estar localizado tanto en la ingle como en las axilas, los bubones, puede llegar a el torrente sanguíneo y generar una bacteria. Una vez que el microorganismo ha llegado a la sangre, se distribuye por la sangre y va a llegar a los pulmones, ¿no? Y ahí genera ¿qué? La peste neumónica, ¿sí? De tal manera que este cuadro clínico de la peste neumónica es el cuadro mortal de esta enfermedad. Y es también la forma en la cual se puede generar, poca probabilidad, pero se puede generar la transmisión de persona a persona. ¿Mediante qué? La expectoración de la Yersinia pestis. Igual que en el coronavirus ahora. Tose este paciente enfermo y en esas gotículas que suelta, al toser, están las bacterias y la inhala otra persona que está sana y se va a contagiar la peste neumónica directamente. Ya no la bubónica, sino la neumónica. Y ahí cuando tiene la peste neumónica es, reitero, el cuadro clínico que le permite ser más, ¿no? Más letal y mortal para los pacientes. Entonces, fíjense, esta característica de que se presenten los bubones es por el hecho del lugar donde les va a picar la pulga. Hay grandes descripciones a nivel de la historia que hablan cómo se soltaba la peste, pues la única manera de liberarse de estas pulgas que pueden transmitir esta peste, pues era desinfectando todo, quemando todo. ¿No? Hay una novela inclusive que cuenta cómo en algún momento llegaba la peste a una de las cárceles y pues no les quedó otra opción que agarrar y quemar la cárcel con todo y los presos y todo lo que tenía dentro de la cárcel, porque era la única manera de liberarse en ese entonces, ¿no? Bastante inhumano, pero era la única manera de liberarse de la peste o por lo menos que se disipara la peste. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de esta característica de la Yersinia pestis, pues esto era lo que les asustaba y les causaba terror en la Edad Media. Por eso reitero, ver una rata muerta y acercarse para que las pulgas lleguen a ti era la forma en la que te podían transmitir la peste bubónica y de ahí pues esa peste bubónica complicarse, llegar al torrente sanguíneo y volverse una bacteremia y generar la peste neumónica. Y este cuadro altamente mortal y además contagioso porque al toser se podía transmitir directamente la peste neumónica. Entonces eso espero que haya quedado claro, es una característica de la Yersinia pestis. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de estas enterobacterias, tenemos otros microorganismos más que podríamos mencionar por su característica, ¿no? El Proteus, el Citrobacter, la Serratia que les había mencionado de manera muy escueta, ¿no? Hay una innumerable cantidad de estas enterobacterias, pero que cada una puede tener diferente posibilidad y característica de generar los cuadros patógenos. Reitero, en nuestro medio debemos tener mucho cuidado con lo que es la contaminación por la Escherichia coli. Y pues más bien ahora gracias
a este coronavirus, bueno, es hora que agradecerle al coronavirus, alguito, ¿no? Pues permite que estemos andando desinfectados casi todo el tiempo, lo que hasta hace tiempo atrás, les reitero, era muy difícil lograr. En muchos casos era hasta muy difícil que las personas se laven las manos antes de salir de su casa, que se laven al volver de la calle, que se laven antes y después de ir al baño, que se laven antes y después de comer, que se tapen la boca al toser, ¿no? Y que no escupan en la calle, ¿no? Son recomendaciones tan básicas para evitar contaminación de nuestro medio ambiente, lo que lamentablemente en muchos casos no se realizan. ¿No? Que me encantan los animales, mis perros, todo, que hay gente que se descuida y piensa que el perro sigue siendo un chancho que come lo que sobra en la casa, ya de acuerdo, puede ser, pero ¿qué es lo complicado? Que ese perrito lo dejan salir a la calle y el perro tiene que buscarse la vida en la calle. Lo malo es que no solo se busca la vida, sino que ensucia la calle. Su dueño no se hace responsable de lo que ensucie el perro en la calle, sus heces fecales, su orina. Y ahí se secan en la calle, ahí tenemos contaminación por la Escherichia coli y todos los componentes bacterianos y virales que tiene el perrito en su tracto digestivo, que al ser casero, pues a veces hasta comparte microorganismos con nosotros, sus dueños, los humanos. Y ahí es que tenemos focos de infección. Les decía, antes de esta pandemia, yo les invitaba a que vayan y den una vuelta por las calles y me digan qué cuadra de Potosí han encontrado que esté limpia. ¿Sí? No existían, porque siempre ocurría que no falta alguien que agarra, pues, y desecha sus papeles. Les reitero, saca a su perro a la calle y le hace hacer sus necesidades en la calle y no las limpia. O sea, hay otros que ni siquiera acompañan al perro, lo dejan suelto en la calle al perro para, reitero, se busque su vida. Todos estos sistemas hacen que contaminemos. ¿Y por qué les hablo de esto de la contaminación? Porque estas enterobacterias tienen que ver muchísimo con la contaminación que tenemos, ¿sí? Si nosotros fuéramos un tanto más pulcros en la limpieza, reitero, este coronavirus creo que nos va a dejar así, nos está mejorando en limpieza, pues vamos a tener menos problemas. ¿Cuántas veces escuchen ustedes que una de las principales enfermedades de mortalidad infantil son las EDAs y las IRAS? ¿Qué son las EDAs? Enfermedades diarreicas agudas. Y las IRAS son infecciones respiratorias agudas. Entonces, estas enterobacterias, ¿dónde entran como indicadores? En las EDAs, ¿sí? Es decir, si yo reviso un alimento y encuentro Escherichia coli, significa que ese alimento, pues, ha tenido contaminación con heces fecales o contaminación con manos sucias, ¿sí? Contaminación fecal reciente. Entonces, ¿qué significa? Que ese alimento, si hemos encontrado Escherichia coli, puede tener cualquier otro contaminante que se transmita por vía fecal oral. Bueno, entonces por eso es importante hablar de esto de las enterobacterias en referencia a cómo son indicadores. Infecciones urinarias. ¿Quiénes son los que están presentes? Les decía, principalmente la Escherichia coli en un 85 a 90%. ¿Sí? Entonces ahí también alguien que está con infección urinaria, que se orina en la calle, pues está contaminando ese sector. Y ese Escherichia coli no se va a morir inmediatamente. Va a estar buen tiempo todavía sobreviviendo ahí, porque esa es una manera de subsistencia que tienen estos microorganismos. Entonces, les reitero, el hablar de las enterobacterias nos permite hacer una reflexión acerca de las características de estos microorganismos y cómo es que nosotros, si vale el término, los obligamos a que se vuelvan patógenos nuestros, ¿sí? Entonces debemos empezar a tener mucho más cuidado en la manipulación de alimentos, en la manipulación incluso de nuestras propias cosas. Es decir, en algún momento hicimos una investigación, un trabajo de investigación con un grupo de estudiantes de la facultad, que fueron mis alumnos, y hemos revisado la contaminación de los celulares, ¿sí? Solo hemos trabajado con los estudiantes de la Facultad de Medicina
Y hemos encontrado que ningún celular se salvaba de la contaminación, obvio, porque se manipula con las manos. Pero ¿qué nos ha llamado más la atención? Que casi en el 90% de los celulares hemos encontrado Escherichia coli como contaminante, es decir, un enterobacteria. ¿Y qué significaba? Pues al haber Escherichia coli ahí, podía haber cualquier otro microorganismo que sea, ¿no?, del tracto digestivo. Si tiene salmonela, puede que la salmonela esté. Si tiene shigella, puede que la shigella esté. ¿Entiende? Entonces, eso nos ha mostrado los estudios que hemos realizado. Dios mediante, y si nos da tiempo, cuando volvamos a la normalidad, a las clases, tal vez podamos hacer algo de estas investigaciones con ustedes. Bueno,